Clase magistral de literatura. Pues como acostumbro últimamente a dar la clase express en el recreo y este tema de literatura se ha quedado muy largo, no me va a dar tiempo a la mañana, así que os lo hago ahora y a ver si consigo resumirlo en menos de media hora. Vale, barroco, siglo XIX. La literatura barroca la podemos separar en dos partes, culteranismo y conceptismo. El culteranismo está enfocado en la lírica, como su nombre indica, usa un lenguaje culto y está pensado para una población elitista. Una población que estaba bajo el punto de vista de voy a hacer un teatro, una lírica muy complicada, que solamente pueden entender unos pocos y solamente vengan a verlo unos pocos, pero que esos pocos sean multimillonarios. Y que entonces trabaje menos porque hay menos gente, pero gane más. Como recurso literario destaca el Hiperbatón y los dos representantes del culteranismo son Góngora y Tirso de Molina. El conceptismo, al contrario que el culteranismo, estaba centrado en la prosa, se basaba en la idea de demostrar el ingenio del autor, era todo el rato buscando el uy, mira qué ingenioso soy, cojo una palabra con doble significado o triple significado, vino, de beber y de venir, la meto dos veces la misma frase con los dos significados y juego con ella. Y era más popular, más para la gente en general que no tenía cultura, pero que pudiese ver como sería un monólogo de hoy en día. Que pudiese verle, que la disfrutase. Y por eso se convirtió en la que realmente más quería la gente, porque más gente podía entenderla y más gente podía ir a verla. Representante absoluto Lope de Vega, y luego Quevedo, Calderón de la Barca y también Tirso de Molina. Tenía él un poco de las dos. El primer autor del barroco fue Lope de Vega, que fue el que abrió las puertas a la comedia nueva. ¿Qué es la comedia nueva? Si recordamos, en el Renacimiento había 3 unidades fijas de las que no se podían salir las obras de teatro. No podía durar más de 24 horas la historia, tenía que desarrollarse todo el tiempo en un mismo sitio y no se podía desarrollar más de una historia a la vez. No podía haber historias a la vez, que a la vez que entre el príncipe y la princesa, los criados, nada. Solo una historia en un sitio y en menos de 24 horas. Pues lo primero que hace la comedia nueva es cargarse la regla de las 3 unidades. Mezcla lo trágico y lo cómico, creando las tragicomedias, y rompe totalmente con el esquema establecido en el Renacimiento. Además, tiene los personajes tipo del galán, de la dama, tiene al poderoso, al criado, a la criada, y destaca sobre todos el personaje del gracioso. Ese personaje que normalmente era el criado, que está ahí un poco de relleno en la historia, pero siempre tiene el chascarrillo, es el que hace gracia. Como pasa, por ejemplo, luego en El Quijote, tenemos a Sancho Panza. El criado de su señor no es el personaje principal, pero es el que va haciendo las gracias de cada momento. Luego, la comedia nueva se caracteriza por un gran decoro poético y tiene una estructura que se separa en acto primero, un entremés por en medio, acto segundo, unas canciones, unos bailes y el acto tercero. Y llegaríamos al final. Además, los 3 actos los podemos identificar como inicio, nudo y desenlace, igual que en una historia normal narrada. El escenario, muy poca decoración, un decorado muy básico, pero con mucha música. Y luego, el lenguaje. Pensemos que la comedia nueva estaba pensada para el pueblo, con lo cual usa un lenguaje sencillo, un lenguaje popular, que pueda entender todo el mundo, y así es como poco a poco se va haciendo más querida por la gente. Por último, nos encontramos con la polimetría. Utiliza muchos tipos de métricas. Tiene métrica de arte menor para un lenguaje así más fluido, más alegre, y una de arte mayor
más pesada para dar mayor seriedad. Para... Si a lo mejor el personaje está lamentando la muerte de su padre, no vas a ponerle arte menor, más rápido. Le pones un arte mayor, más pesado y que cueste. Pues las dejo por aquí, no sé muy bien cómo se va a ver. Vale. Pues eso, lo de los personajes tipo, ¿qué significa ser un personaje tipo? El personaje tipo es el que en cuanto lo ves, lo reconoces. Nada más verlo ya sabes que ese es el personaje. Y luego, ejemplos de esta polimetría. Igual que antes en el Renacimiento, a lo mejor si tu obra era de sonetos, era entera de sonetos, esta tenemos sonetos, tenemos redondillas, tenemos quintillas, hay mucho tipo, con tal de darle fluidez a la narración, valía usar cualquier tipo de métrica. Volvemos a Lope de Vega. Lope de Vega, además de ser el máximo representante de la comedia nueva, fue probablemente el comediante, el dramaturgo más popular de todo el Renacimiento, de todo el Barroco, perdón. ¿Por qué? Pues por esto que hemos dicho. Porque él iba por el pueblo. Él tenía una intriga ingeniosa que intentaba dejarte picado en su teatro, que estabas esperando a ver qué pasaba, pero siempre lo hacía con mucho ingenio. Y además fue uno de los escritores más prolíficos de todo el Barroco. Escribió miles y miles de obras, más que ningún otro autor español o mundial. De hecho, incluso dicen que el propio día de su muerte, por la mañana se levantó y escribió un par de obras y unos cuantos sonetos antes de morir. La obra de Lope la podemos separar en la comedia, los autos y la poesía épica. ¿Qué tenemos? En la comedia tenemos 4 temas. Tenemos el tema de la historia de España y las leyendas, que habla del honor popular, que normalmente ese honor de los campesinos, del pueblo, era ofendido, era mancillado por un noble, un corregidor, un alcalde, y entonces intervenía la justicia. Esta vez, a diferencia del Renacimiento, la justicia no estaba representada por Dios, sino que estaba representada por el rey, que normalmente, casi siempre en todas las obras, se ponía de parte del pueblo, dándoles así la razón en contra del noble o del corregidor de turno que les hubiese ofendido. Destacan 4 de sus obras: El mejor alcalde, el rey, que habla perfectamente de lo que acabamos de explicar; Peribáñez y el comendador de Ocaña; Fuente Ovejuna, que es el origen del famoso dicho Fuente Ovejuna, todos a una, que estos 3 tienen en común que todos tienen un final feliz. Normalmente todos tenían final feliz, a excepción de El caballero de Olmedo, que es una obra que, de todas las que hizo Lope, posiblemente fue de las únicas o la única que acabó con un final trágico, puesto que muere el protagonista, en fin, se arma ahí la de Dios. Segundo tema, la ética y la leyenda extranjera. Pues exactamente igual que el anterior, pero en vez de con España, con leyendas extranjeras. Tenemos, por ejemplo, Castigo sin venganza, que se desarrolla en Italia. Pues eso, igual que el anterior. Costumbristas, posiblemente de las más importantes que escribió Lope. Costumbristas, pues como su nombre indica, ya no habla de los nobles, de los semidioses, de reyes. Habla de la costumbre, de la gente del día a día. Las separamos en urbana y en rural. Urbana, las famosas novelas de capa y espada. Las novelas en las cuales, pues eso, habla de cómo iba la gente de la época vestida, enfundados en sus sombreros de grandes alas, con la espada enfundada al cinto y con sus grandes capas que los cubrían enteros.
Estos tenían como tema el amor y siempre tenían un final feliz, en el cual, pues, al igual que hemos dicho antes, se mancillaba el honor de la esposa en este caso, y entonces el marido, o el novio o el padre no dudaba en sacar la espada, mataba al que había ofendido el honor familiar, y entonces la justicia le daba la razón al que había matado al otro para restituir su honor. Tenemos en ella un gran dinamismo. Tenemos lances entre caballeros, tenemos escondites de corre, ven, que ya viene, escóndete. Tenemos carreras de está llegando, sal por la ventana. Mucho dinamismo en las acciones. Destacan dos de sus obras, El acero de Madrid y La dama boba. Luego en el rural, pues exactamente igual que en el urbano, solo que en un entorno campestre, en la campiña, en la granja, destaca el villano en su rincón. Y por último tenemos el tema religioso. Un teatro religioso que no tenía tanto fin didáctico como el de otros autores o el de otras épocas, en el que destaca La buena guarda, que es una monja que decide abandonar el convento para irse a vivir aventuras por el mundo, y la Virgen María se aparece para suplantarla durante el tiempo que está ella fuera, de manera que la Virgen María se hace pasar por la monja mientras la monja vive sus aventuras, y al final, como siempre, el final feliz, cuando ella vuelve arrepentida, se realiza el intercambio de manera que se devuelve la monja del principio sin que el resto de monjas se den cuenta. Así cerraríamos la comedia de Lope y pasamos a sus autos sacramentales, los cuales destacan la siega y el auto de los cantares. Pues autos sacramentales como los del Renacimiento, con un tema religioso. Y esto sería lo que es el teatro de Lope. Del teatro de Lope pasamos a la lírica. La lírica en verso habla de los sentimientos, tiene muchas turbulencias sentimentales y mezcla las dos métricas. Primero, en métrica popular tiene la lírica pastoril y la lírica morisca, en las que destacan Hortelero el Abelardo y Pobre barquilla mía. Y luego, además de la métrica popular, utiliza el metro culto, una métrica culta, en la cual son letras para cantar, separadas en siegas, con el tema del amor, con villancicos, no religiosos como los llamamos ahora, sino villancicos para cantar de todo tipo de temas, y las seguidillas muy rápidas y muy ágiles, con una rima muy fluida. Tenemos destacadas las rimas humanas y las tesis espirituales. Y por último llegaríamos a la última parte de la obra de Lope, que es la poesía épica. La poesía épica narra una historia, pero en todo momento en verso. La poesía épica se divide en 4 géneros. La novelesca, en la que destaca Jerusalén conquistada. La histórica, en la que destaca la Dorotea. La religiosa, en la que destaca San Isidro, el patrón de Madrid. Y la burlesca, en la que destaca la Gatomaquia, que es una parodia de las novelas de capa y espada, pero que se desarrolla entre gatos. 2 gatos, uno ofende a otro, secuestra a la gata y acaban a zarpazos. Y así cerraríamos a Lope, el máximo representante del barroco. Pasamos a uno de sus contemporáneos, Luis de Góngora, que no se adaptó a la comedia nueva, sino que se quedó en las 3 normas que hemos dicho del Renacimiento. Era mucho menos popular que Lope de Vega y jugaba mucho con los contrastes.
Góngora usó el recurso por excelencia, la metáfora, metáforas como los montes que son gigantes de cristal, los pájaros que son esquilos dulces, el mar es cérula de cera, el aceite es el líquido oro, el mantel blanco es la nieve hilada. Muchas metáforas usó, al igual que Lope de Vega recurría al hipérbaton, Góngora recurría a la metáfora. También recurría al hipérbaton, como es característico del barroco, que pertenecía al cultismo, y su tema principal era la mitología. La mitología. Todas sus obras, en todo el tiempo que escribió, sus obras pertenecían a la mitología. Ahora, ¿qué no encontramos? Cosas que podrías decir, pues por la época no hay amor, no hay religión, no hay sentimiento y no hay intimidad. Luego tiene sus sátiras, tiene una época en la que le llaman el príncipe de la luz, y luego se vuelve mucho más oscuro, vas a llamarlo el príncipe de las tinieblas. La misma persona que lo había llamado príncipe de la luz, cuando cambia a su segunda época, le dice: Góngora, igual que antes todos veíamos muy claro lo que decías y te llamábamos el príncipe de la luz, ahora no hay quien te entienda. Desde ahora eres el príncipe de las tinieblas. Pues, y esas eran las características de Góngora. La métrica. Pues, como decía el barroco, mezcla letrillas más ágiles de 5 versos, como por ejemplo Orillas del mar, o Ande yo caliente y ríase la gente. Y tiene también romances de 8 versos, que tiene como ejemplo Amarrado a un duro barco, que habla de la historia de los galeotes, los prisioneros que iban en los barcos, iban encadenados al remo, y si el barco vencía, sobrevivían, si el barco se hundían con él. De Góngora destacan 2 obras, las 2 de carácter mitológico, puesto que es lo único que escribió, y tenemos la fábula de Polifemo y Galatea, que habla de un cíclope, Polifemo, que se enamora de una ninfa, de esas criaturas mitológicas, hermosas, rebosantes de vida, que era Galatea, pero esta no le corresponde con su amor porque está enamorada de un fauno, un niño cabra, llamado Acis. Polifemo, cuando se entera, se enfada mucho, lanza una piedra a Acis y lo convierte en un riachuelo. Cosas de la mitología. Está el mayor representante de la lírica barroca y está escrito en octava real. Versos en decasílabos con la estructura 11A, 11B, 11A, 11B, 11A, 11B, 11C, 11C. 8 líneas en decasílabos. Y luego su otra obra es Soledades. Soledades está escrito en silva, versos en decasílabos más versos heptasílabos, entremezclados entre ellos. En un origen, su plan era que iban a ser 5 soledades, pero al final solamente escribe 2 y de hecho la segunda la deja a medias. Se quedó sin inspiración, se murió por el medio, el caso. Solo nos dejó 2 de las soledades. También de carácter mitológico, un hombre que descubre cómo trabaja un pueblo de pescadores y se da cuenta de la soledad en la que viven. Mitología. Y así terminaríamos el segundo autor, a Góngora. Ya los que nos quedan son relativamente cortos: Quevedo, Calderón de la Barca y Tirso de Molina. Y hacemos una breve pausa, copiar si queréis, y seguimos. Y pues eso, con Soledades
la sucesión de novelas pastoriles en entorno natural. Terminamos Góngora y pasamos a Quevedo. Quevedo es curioso porque a todos nos suena el nombre, pero realmente apenas nos dejó ninguna obra. Él escribió poesía de distintos tipos, metafísica, en la que destacaba Heráclito cristiano, poesía moral, con 109 poemas, religiosa, con 50 poemas, lírica, que se dividían en los elogios, que eran alabando a alguien por su grandeza, y amoroso, lírica amorosa, que hablan todo el rato de la esposa ideal. Y luego están los satíricos burlescos, que hablan, destaca su rivalidad con Luis de Góngora, toda la puya que había entre ellos de Quevedo llamaba a Góngora águila por su nariz picuda, Góngora llamaba a Quevedo búho lechuza por sus gafas, y realmente por eso pasaron a la historia, un poco el uno a las espaldas del otro. Sin embargo, su obra maestra fue el Parnaso español. El Parnaso español está escrito entero de sonetos, su estructura 11A, 11B, 11B, 11A, 11A, 11B, 11B, 11A, 11C, 11D, 11C, 11D, 11C, 11D. Típica. Y ya está, eso es lo único que nos dejó. Pasaríamos entonces a Calderón de la Barca. Calderón de la Barca se basó mucho en Lope de Vega para escribir su obra. Se adaptó casi entero a la comedia nueva, aunque seguía respetando una de las tres unidades, la unidad de acción, que decía que solamente podía haber una historia a la vez. Y se destacaba sobre todo también por tener mucho suspense en sus historias. Calderón de la Barca tuvo dos etapas. La primera, su comedia, del estilo de Lope, aunque con un lenguaje mucho más culto. Se separaban en comedia de enredo y costumbre, la de capa y espada, se mancilla el honor, se restituye con un duelo de espadas. Tema principal el amor y siempre había un final feliz. Y destaca la dama duende. Luego tenía la comedia de aparato, una comedia que estaba pensada para representarse en palacio ante la aristocracia, con un tema mitológico, al igual que Góngora, y destaca sobre todo Eco y Narciso. Luego tenemos los autos sacramentales, de nuevo, autos, comedia religiosa con fin didáctico, de que destaca el gran teatro del mundo. Así cerró su primera época y en la segunda época de un drama filosófico le inauguró con La vida es sueño. La vida es sueño, una obra para la cual utilizó muchísimos símbolos, muchísimas alegorías, que recordamos que una alegoría es algo a lo que tú has dado un significado. Tú, si por ejemplo ves a una mujer con una balanza, tú interpretas inmediatamente que eso es justicia, aunque no tenga nada que ver, pero tu cerebro ha establecido esa relación. Eso es una alegoría. A diferencia de un símbolo, por ejemplo, un cartel de prohibido hacer fuego, un fuego, tachado, un símbolo. Alegoría, la mujer con la balanza, justicia, alegoría. Y así dejó Calderón de la Barca y damos paso al último autor, un autor que a lo mejor no fue tan relevante como otros, pero que inauguró el mito de Don Juan.
Tirso de Molina. Tirso de Molina veía un mundo mucho más femenino, defendía a las mujeres, y su obra estrella, por excelencia, fue El burlador de Sevilla. El burlador de Sevilla está protagonizado por don Juan Tenorio, un hombre que se dedicaba a seducir a mujeres casadas. En la historia seduce a 4 mujeres e inauguró así el personaje al que después daría fama Zorrilla, con la obra Don Juan Tenorio, que todos hemos leído, visto, oído hablar de ella. Pero todo empezó aquí, todo empezó en el barroco con Tirso de Molina. Y así terminamos a los autores, hacemos un corte y damos paso al Corral de Comedia. Vale, y pues antes de seguir me queda comentar. Don Juan. Don Juan es un personaje antimoral, anticristiano, sin honor, que simplemente hace lo que haga falta, saltarse las normas, lo que sea, con tal de seducir a la mujer, con tal de llevársela a la cama, con tal de obtener lo que se propone. Y así, ahora sí, pasamos a los corrales de comedia. El corral de comedia eran los pequeños teatros que estaban ubicados en el centro de grandes manzanas de viviendas. Tenemos aquí todas las viviendas que formaban un patio interior, formaban como una pequeña plaza, en la cual en el fondo de la plaza se ubicaba el tablado, que es lo que ahora llamamos escenario, donde se representaba la obra, y debajo del cual estaban los vestuarios y los aposentos para los actores, porque muchas veces las compañías se quedaban varios días representando la misma obra en la ciudad y residían allí debajo. Y luego el pueblo, el estado llano, veía la obra, los hombres se situaban en el patio, los hombres que llegaban y no habían llegado a coger asiento se ubicaban de pie en los corredores laterales. Allí cualquier sitio valía para ver la obra, con tal de que no le tapasen la vista a nadie, porque si no, al final, a los 10 segundos te iba a decir, disculpe que no veo, y muchas veces se armaban revueltas muy grandes en los patios, porque había gente que solamente iba a jalear, porque había gente que molestaba a otra, y se armaban revueltas tremendas. Y al final del patio se ubica la cazuela, que es donde veían la obra las mujeres. Esto era el estado llano. Los hombres nobles podían ver las obras en los grandes teatros de la ciudad. Pero si eres noble y tienes dinero, ¿por qué te vas a conformar con ver las obras del gran Lope de Vega solamente cuando vas a tu ciudad? Había nobles que se iban moviendo siguiendo la compañía, viendo sus distintas obras, pero no se iban a mezclar en el patio con el estado llano. Entonces lo que hacía muchas veces era que la gente que tenía su casa allí alquilaba sus balcones, como se alquilan ahora en la Semana Santa, en Murcia por ejemplo, para poder ver la procesión desde arriba, si estás mezclado con todo el mundo, con más silencio, con más calma, sin que nadie te pueda ver ni te pueda tocar. Y ya por último tendríamos a la salida de la cazuela, a la salida del corral, tendríamos la lojería, lo que viene a ser la cafetería, donde la gente antes de entrar pues se podía comprar palomitas, a lo mejor no, estamos hablando del siglo XIX, no lo sé. No sé qué comerían en el siglo XIX, pero el caso es que pues para poder picar durante la obra tenían la lojería justo antes de entrar, como tenemos ahora en el cine. Y así cerraríamos ya el corral de comedia. Hemos terminado los autores, hemos terminado las características del barroco y de la comedia nueva. Y así pues cerraríamos este examen de literatura y pues ya estaría. Muchas gracias.
Ya sabéis, dejadnos un buen like si os ha gustado.